Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Corea del Norte lanzó múltiples misiles de corto alcance en 2 ocasiones en tan solo una semana, despertando la alerta de sus vecinos Corea del Sur y Japón. ¿Por qué Kim Jong-un viene intensificando estas pruebas? Lo analizamos en esta edición. La región india de Cachemira acude a las urnas para elegir un nuevo gobierno local por primera vez en 10 años. Estas elecciones son las primeras desde que el gobierno de Narendra Modi aboliera el estatus de autonomía del que gozaba la región hasta 2019. China retrasa la edad de jubilación de sus trabajadores, una medida que no ha caído muy bien entre la población y que se espera entre en vigor en enero del próximo año. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Corea del Norte, que ha intensificado el lanzamiento de misiles de corto alcance en los últimos días, generando tensión con sus vecinos Corea del Sur y Japón. Estos lanzamientos se producen días después de que el líder norcoreano Kim Jong-un apareciera visitando una instalación de enriquecimiento de uranio, exhibiendo por primera vez imágenes de centrifugadoras que producen combustible para sus bombas nucleares, en donde, según agencias, pedía más material apto para armas y así aumentar el arsenal. Para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida a Tobías Belgrano, consultor político internacional. Tobías, gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia y comienzo preguntándole por qué Corea del Norte ha intensificado el lanzamiento de estos misiles. ¿Cuál es el afán de Kim Jong-un de mostrar ese poderío militar? Hola Paula, buenas tardes. Gracias a vos y al equipo de France 24 por tenerme. Bueno, para empezar, primero hay que tener en cuenta la diferencia que tiene estas pruebas nucleares que hizo Corea del Norte de previas intervenciones que hizo o previas pruebas que hizo Corea del Norte. En este caso puntual, el misil cayó en un espacio terrestre cuando usualmente los misiles nucleares norcoreanos suelen ser enviados al mar. Y además la particularidad que tenía fue una prueba de precisión para ver si podía llegar a un objetivo específico y contaba con una ojiva nuclear súper grande, no tan convencional y que puede tener capacidad nuclear. Las agencias de medios norcoreanas, cuando nos cuentan un poco qué es lo que se quiso probar con esto y a qué responde estas pruebas, hablan sobre una creciente tensión geopolítica regional y creo que en eso en parte hay cierta verdad, es decir, las tensiones en Asia con la expansión de China en el mar del sur de China y los crecientes rumores de una potencial invasión del gigante asiático a Taiwán ponen a Pyongyang en guardia sobre un potencial conflicto regional, además de un crecimiento exponencial de los conflictos a nivel internacional. Eso como primer plano, o sea, el primer actor es regional. El segundo actor, hay que tener en cuenta que cada vez que hay elecciones en los Estados Unidos, Corea del Norte busca sacar músculo o mostrar su poderío militar nuclear y creo que por eso también en este año puntualmente se da un aumento de estas pruebas donde Norcorea quiere mostrar ese poderío militar para, una vez electas las nuevas autoridades, ganar cierto margen para negociar, que es lo que suele hacer en general Corea del Norte históricamente. Y en tercer lugar, la creciente participación como proveedor que está teniendo Corea del Norte en el conflicto de Rusia con Ucrania, cosa que los servicios de inteligencia de Estados Unidos vienen denunciando sistemáticamente. Es decir, estos tres factores aportan al hecho de que Corea del Norte esté realizando cada vez más pruebas nucleares durante este año 2024. De acuerdo con Corea del Sur, con el ejército de Corea del Sur, estos lanzamientos se deberían a que Corea del Norte prueba estos misiles, estas armas, para luego exportarlas a Rusia, que es uno de sus principales aliados. ¿Coincide usted con esta hipótesis del ejército de Corea del Sur? Bueno, es decir, el ejército surcoreano puede dar más fe de ello que yo desde acá de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, es muy suspicaz presenta muchas suspicacias el hecho de que 6 días antes de la prueba del lanzamiento, Kim Jong-un se reúne con uno de los asesores de seguridad de Vladimir Putin y a los 6 días se realiza una prueba nuclear. Es decir, me parece que hay como demasiadas coincidencias como para ser inocentes y pensar de que no hay ningún tipo de cooperación entre Rusia
entre Rusia y Corea del Norte en estos términos. Y además de todo eso, todo esto se da en un contexto donde desde Occidente y particularmente Estados Unidos se está empezando a pensar o a discutir, que de hecho Vladimir Putin denunció esto, que se podrían llegar a utilizar misiles de corto alcance en el conflicto de Rusia y de Ucrania, con lo cual Vladimir Putin indirectamente está diciendo yo también voy a utilizar material militar nuclear si es necesario, es decir, sutilmente y a través de terceros se da a entender que Rusia va a usar las armas necesarias en caso de que escale a nivel técnico y militar el conflicto. Al mostrar públicamente Kim Jong-un la planta de enriquecimiento de uranio que hace unos días pudimos ver, ¿qué mensaje está enviando a la comunidad internacional? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo. Hay un contexto internacional que de creciente conflictividad y Corea del Norte se quiere mostrar como preparada para cualquier tipo de conflicto. Y además, como veníamos diciendo, también las elecciones de los Estados Unidos afectan a Corea del Norte y su capacidad de negociación con los Estados Unidos, sobre todo por respecto al tema de sanciones económicas. Es decir, mientras más capacidad nuclear tiene y mientras más capacidad de daño pueda mostrar, Corea del Norte busca conseguir un mejor lugar en una mesa de negociación para bajar estas sanciones, por ejemplo. Pero además, y esto ya por otro lado también, esto está preocupando crecientemente a China. ¿Por qué menciono mucho el tema de las elecciones en Estados Unidos? Porque se está hablando mucho sobre todo desde la campaña republicana de Donald Trump, de que en caso de que gane Rusia, Donald Trump va a buscar resolver el conflicto de Rusia y Ucrania de la manera más rápida posible, y eso puede llevar a la larga a un acercamiento de Rusia con Occidente. Tobías Belgrano, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias por invitarme. Los líderes de India, Japón, Australia y Estados Unidos acordaron ampliar la cooperación en materia de seguridad marítima en aguas de Asia durante un encuentro en Delaware, Estados Unidos. Aunque ninguno de los líderes del llamado Grupo Quad hizo referencia directa a China, se cree que las recientes tensiones en aguas del Mar de China Meridional llevaron a que se planeen operaciones conjuntas de guardacostas y vigilancia marítima el próximo año, que incluirían personal australiano, japonés e indio, que pasará tiempo en un buque de la Guardia Costera estadounidense, sin especificar aún en dónde se llevarían a cabo. Vamos a India. La región de Cachemira celebra elecciones regionales por primera vez desde que el gobierno de Nueva Delhi suprimiera unilateralmente el estatuto especial de esta región de mayoría musulmana y disputada entre India y Pakistán. Varun Anand, nuestro corresponsal en India, con los detalles. Avanza la jornada electoral en Jammu y Cachemira, donde más de 23 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir un nuevo gobierno local después de una década. Estos comicios son los primeros desde que la región perdió su estatus especial y su autonomía en 2019. Hace 10 años, Jammu y Cachemira era un estado con amplios poderes autónomos bajo el artículo 370 de la Constitución india. Hoy es un territorio de la Unión con una estructura de gobierno significativamente diferente. Estas elecciones son cruciales porque determinarán la composición de una asamblea legislativa con poderes reducidos en comparación con el pasado. Por ejemplo, la nueva asamblea no tendrá jurisdicción sobre el orden público ni la policía, áreas que ahora están bajo control directo del gobierno central indio. Esta nueva estructura de gobierno simboliza el esfuerzo de India por integrar más estrechamente a Cachemira en su estructura política nacional, al tiempo que enfrenta desafíos de representación y autonomía local. La participación ciudadana es clave en estas elecciones. Representa la oportunidad para que los cachemires expresen su voz política después de años de incertidumbre y cambios fundamentales en la estructura de gobierno de la región. Los resultados esperados para el 8 de octubre no solo definirán el liderazgo político local, sino que también serán interpretados como un referéndum sobre los cambios constitucionales implementados en 2019, con implicaciones significativas para el futuro político y administrativo de esta región estratégicamente importante. Vamos a China porque el gobierno de Xi Jinping anunció que la edad legal de jubilación aumentará gradualmente durante 15 años, una medida impopular que ha recibido críticas, pero necesaria, según otros, en un país con un rápido envejecimiento y decrecimiento demográfico. Samuel Salgado tiene los detalles. Llegar a la vejez es muy importante en la cultura china. Como es habitual en los parques de Beijing, los ancianos se reúnen a jugar ajedrez y ping-pong. Pero esta sería la última generación que podrá vivir su vejez en calma.
La jubilación será el objetivo del reajuste económico. El gobierno chino ha anunciado que la edad legal de jubilación se aumentará gradualmente a partir de enero del próximo año. Para los hombres pasará de 60 a 63 años y para las mujeres de 55 a 58 años. Una medida impopular e inédita en décadas en un país donde la población ha disminuido durante 2 años consecutivos. Sin embargo, en China sigue siendo más fácil y rápido jubilarse que en sus vecinos Japón y Corea del Sur. Tal vez estoy un poco reacio a trabajar tanto tiempo, pero también entiendo esta decisión. Puede que el gobierno esté teniendo en cuenta el problema del envejecimiento de la población, pero creo que desde un punto de vista macroeconómico puedo entenderlo. Las repercusiones contrastan las generaciones. La gradualidad del aumento causa que los principales afectados a largo plazo sean los jóvenes. Mi primera reacción fue preguntarme cuándo podría alcanzar mi pensión. No es la jubilación lo que más me preocupa, sino el hecho de que pronto cumpliré 35 años y que me enfrentaré a una situación profesional difícil. Pero lo que pretende combatir el decrecimiento demográfico puede justamente promoverlo. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, una generación tan competitiva y ansiosa, donde la tasa de desempleo es del 17,1%, la voluntad de tener hijos se esfuma con una jubilación cada vez más lejana. Según proyecciones de expertos con base en datos del Consejo de Estado de China, la mitad de la población en 2050 dependerá de la pensión jubilatoria, una importante carga presupuestal. Y para el cierre les dejo este dato. Corea del Norte consiguió su tercer título mundial de fútbol femenino sub-20 al derrotar 1-0 a Japón en la final. De esta manera, las norcoreanas igualan a Estados Unidos y Alemania como los equipos más ganadores de este campeonato. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a visitar nuestra página web france24.com. Recuerde que el programa también está disponible como podcast en su plataforma de audio favorita. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes, nuestros televidentes, por hacer posible que este programa cumpla 2 años al aire. Y por ello, a partir de ahora, Así es Asia será un magazine semanal. Así que no olviden nuestra cita, que ahora es cada 8 días.